que una tradición es mala cuando se impone a los demás. Cuando una tradición se impone a los demás, esa tradición es mala. Todo el mundo puede ver que una costumbre es un error, por lo menos en principio. Por ejemplo, una familia puede tener una tradición como costumbre de reunirse en un día feriado, en un día libre, en un día de asueto. Se reúne esa familia y todos los años lo hacen. Todos los años lo hacen. Puede ser cualquier día que la nación dé ese día libre, y ya es una costumbre que esa familia, todos los parientes de esa familia se reúnen. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Que esa tradición y esa costumbre, que no tiene nada de malo, es de esa familia. No la tenemos que imponer a ninguna familia y decir, porque nosotros lo hacemos, ustedes también tienen que hacerlo. Entonces, es decir, condenar a otras familias por no guardar nuestras tradiciones sería absurdo, por decirlo menos, hermano. Yo tengo, como familia, tenemos ciertas costumbres, como tradición se puede decir, y entonces si yo condeno a otras familias porque ellos no hacen lo mismo, entonces está en una situación ya verdaderamente conflictiva. Jesús enseñó claramente que es un error imponer nuestras tradiciones religiosas a los demás. Es cuando tratamos de aplicar este principio que se suscita la polémica. La gente tiende naturalmente a sentirse más tranquila, más a gusto con la forma como siempre se han hecho las cosas, y nosotros somos propensos a creer que esa es la forma como deben hacerse. Sin embargo, debemos hacer un esfuerzo por distinguir entre lo que no puede cambiarse. ¿Qué es lo que no se puede cambiar, hermano? Bueno, la voluntad de Dios no se puede cambiar. Y lo que sí puede cambiarse son los métodos usados para llevar a cabo su voluntad. Entonces, nosotros tenemos que entender, por ejemplo, una ilustración sencilla. Nosotros usamos para cantar los himnarios. Usamos himnarios para cantar, ¿ves? Pero otra iglesia no usa himnarios, sino que usa un proyector donde se ponen las letras en la pared o en una pantalla, y esa es la manera como canta. Entonces vamos a condenar a ellos porque no usan himnarios, y nosotros sí no podemos caer en esa tradición. Tenemos que entender esa situación. Otra situación es, por ejemplo, nosotros, por cuestiones que así se formó la iglesia, desde que se estableció acá en este lugar, nunca nos reunimos domingo por la tarde. Podemos condenar a la iglesia por eso, porque la iglesia de X lugar, ellos sí se reúnen domingo por la tarde. No, tampoco no podemos llegar a esa situación. Entonces, hermanos, el Nuevo Testamento nos da un modelo básico para la adoración, pero muchos de los detalles se dejan a nuestro criterio. Con el tiempo, las congregaciones tienden
a desarrollar enfoques que les convienen a ellas para cumplir los requisitos de las Escrituras. Y no hay nada malo al proceder así, pero debemos tener cuidado de distinguir entre lo que se nos ha transmitido de parte de Dios, o sea, el modelo divino, y lo que no se ha transmitido de parte de los hombres, es decir, nuestros procedimientos para llevar a cabo el modelo divino. Hace muchos años, quizás 25 años, recuerdo que fuimos a la ciudad de Guatemala y nos reunimos en una congregación, y ellos tenían una forma de celebrar la cena del Señor. ¿Cómo lo hacían? Se paraban todos al momento de la cena del Señor, luego repartían el pan, pasaban los hermanos repartiendo el pan, cada quien agarraba su porción del pan sin levadura, luego se lo comían y se quedaban parados. Luego llegaba el momento de tomar el jugo de uva, cada quien agarraba su copita, se la tomaba y luego se iba sentando. El que la iba agarrando ya se iba sentando. ¿Ve? El propósito de la celebración no fue cambiado. Lo que fue cambiado fue el método. Entonces, iba yo como siervo de Dios a condenar a estos hermanos porque no se hace. Yo no recuerdo si me reuní en San Salvador o donde haya sido. Iba a condenarlos a ellos porque no lo estaban haciendo como yo lo había aprendido en la congregación de la cual llegaba, no. O también se puede caer en el otro error, porque los hermanos de esta X congregación en Guatemala hacen así la celebración de la cena del Señor. Yo voy a llevar esta innovación a la congregación a la cual pertenezco para que se haga así, de esta manera. Se puede caer en ese error también. No me cansaré, hermanos, de insistir en los siguientes principios básicos. Es esencial que se haga distinción entre los mandamientos de Dios y las tradiciones de los hombres. Es un error, hermanos, imponer a los demás, nuestras tradiciones de hombres. Es un error imponer a los demás nuestras tradiciones de hombres. Suponiendo que hemos coincidido con todo lo que hasta ahora he dicho, hermanos, queda por contestar una crucial pregunta: ¿cómo distinguir entre los mandamientos de Dios y las tradiciones de los hombres? ¿Cómo es que podemos distinguir entre lo que son los mandamientos de Dios y las tradiciones de los hombres? Entonces, veamos esta situación. En estos tiempos cada vez se oye más acerca de la palabra tradicional y se aplica a todo lo que tiene mucho tiempo de existir, dando a entender con ella que tales cosas son por lo tanto antiguas. Muchas veces, porque se ocupa la palabra tradicional, se piensa que son obsoletas, son ya de antaño, ya no van con usted. Mire, usted ya está viejo, usted tiene 60 y pico de años, hay que cambiar. Así se razona. Son obsoletas, que carecen de importancia y que se pueden desechar sin incurrir en castigo por ello. Por ejemplo, se habla en una forma despectiva de la familia tradicional. Para los que creen en la Biblia, la pregunta que importa no es
cuánto tiempo ha existido este modelo, hermanos, sobre la familia tradicional, sino que tenemos que preguntarnos, ¿es este modelo del cielo o de los hombres? Miren lo que dice en Mateo capítulo 21 y el versículo 25. Dice acá, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Ven? Entonces, aquí aplicamos este principio, es este modelo del cielo o de los hombres, es decir, aflige oír que congregaciones fieles de la iglesia del Señor se hable de ellas en una forma desesperada de que son iglesias tradicionales. Miren, si de la iglesia de Cristo aquí en Quesaltepeque se va a decir que somos tradicionales, que se diga si estamos dentro de la pureza de la palabra de Dios, si estamos dentro de la obediencia de la palabra de Dios, y que se rechace lo que creen y lo que practican con expresiones como la posición tradicional. Mire, ese tiene la posición tradicional. ¿Ve? Yo no sé si usted ha caído o ha oído estas situaciones, pero como que tiende a incomodar esta situación. Quienes usan estas descripciones tienden a referirse a todo lo que estas iglesias hacen con ese calificativo precisamente de tradicional. Entonces, de esta manera pues se hace la distinción entre lo que ellas hacen como asunto de fe y lo que se hace como asunto de opinión. Lo que se hace, hermanos, como asunto de fe, como asunto de doctrina, tiene que respetarse. Y lo que se hace desde el punto de vista de lo que es la opinión, pues tiene que tomarse desde el punto de vista de la opinión. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Aquí habemos 10, 15 personas, por decirlo así. Entonces se pone a discutir qué color le vamos a dar al edificio, aquí adentro. ¿Ven? Entonces, y predomina un color, después de que se ha sometido a votación, predomina un color. Entonces, vamos a imponer, porque X edificio de tal lugar le dio ese color a su edificio, vamos a proceder así de esa manera. Claro que no. Vamos a proceder lo que nosotros veamos como lo más sensato y lo más adecuado. Entonces, hermanos, tenemos que estar de acuerdo en esto. Una tradición humana es mala cuando se impone a los demás. También estemos de acuerdo que no debemos clasificar automáticamente como tradicional toda creencia o práctica sencillamente porque suena a cosa antigua. Ahí también hay que evitar el caer en este error, porque si es una situación que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, también tenemos que saber discernir lo correcto con lo incorrecto. Anteriormente se señaló que las cuestiones cruciales tienen que ver con cómo distinguir entre los mandamientos de Dios y las tradiciones de los hombres. Usted sabe la respuesta a esa pregunta y ya se ha hecho alusión a ella varias veces, que se ha tocado en las lecciones anteriores. Todo lo que creamos, enseñemos y hagamos, hermanos, debe de examinarse a la luz de las Escrituras. Debe de examinarse a la luz de la palabra de nuestro Señor. La pregunta no es cómo lo hemos hecho siempre, o también que cómo nos gustaría hacerlo, sino que la pregunta debe ser qué enseña Dios
en su voluntad revelada. Miren lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, tomemos de la forma como lo expresó el Señor Jesús en Mateo capítulo 21 y el versículo 25. Ahí en Mateo capítulo 21 y el versículo 25 dice lo que ya antes habíamos señalado: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá ¿por qué? Pues no le creíste. Entonces, si una doctrina o práctica es del cielo, entonces es vinculante para todo cristiano. Tiene que ver para todo cristiano. Pero si una doctrina es de los hombres, no nos hagamos culpables de hacerla vinculante para todos los demás. Entonces, si nosotros vemos y analizamos al dar la anterior respuesta, habremos resuelto a lo mejor todas las polémicas sobre lo que es tradicional y lo que no lo es. Y puedo yo preguntarme, ¿habré respondido a toda pregunta que pueda hacerse? No. Y una vez más digo que no. Nuestro propósito ha sido precisamente rogar a los cristianos que eviten los extremos. No se puede llegar a una situación extremista. No condenemos a otros porque no guardan nuestras tradiciones. No hay que caer en esa situación, por más entrañables que sean estas tradiciones, por más bonitas que sean estas tradiciones. Al mismo tiempo, jamás desechemos como tradicional una enseñanza o práctica religiosa tan solo porque se haya observado por muchos años. ¿Ve? La iglesia acá puede tener una bonita costumbre de celebrar X. Yo no me estoy refiriendo a ningún día, no voy a mencionar días para que no se ponga la mente en esto. Todos los años se ha celebrado X situación. Pero resulta que el año 2014 o 2015, pero quedémonos con el año 2014. Resulta que el año 2014 no se celebró. ¿Ven? Algo que tenía que celebrarse en el mes de enero, por supuesto que ya pasó, y porque no se celebró, ya estamos mal. Ahí es donde debemos de tener sumo cuidado en esta condición en la cual no debemos de caer en situaciones que comprometen nuestra realidad. Al mismo tiempo, pues, como decía, jamás desechemos como tradicional una enseñanza o práctica religiosa, tampoco solo porque se haya observado muchos años y porque hubo un año que no se celebró X reunión. Después de todo, hermanos, el Nuevo Testamento ha existido por siglos, ¿ve? Por 20 siglos y ya sobre el siglo XXI. Entonces, resolvámonos a hacer de la enseñanza de la palabra de Dios nuestro estándar, pues, para aceptar o rechazar toda enseñanza o práctica religiosa. Hace mucho tiempo, y con esta porción que voy a decir ahorita, voy a terminar esta primera parte de esta lección. Hace mucho tiempo, Josué le dio al pueblo de Dios
este mensaje. Miren lo que dice en Josué capítulo 1 y el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. Miren qué claro. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. También aquí mismo en Josué vamos a consultar el capítulo 23 y el versículo 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y miren lo que dice la recomendación: sin apartaros de ellos, ni a diestra ni a siniestra. Podríamos considerar que apartarse de la palabra de Dios a diestra, hermanos, es atar lo que Dios no ha atado, o sea, las tradiciones de los hombres. Y que apartarse a siniestra es desatar lo que Dios ha atado, o sea, su voluntad revelada. O sea, tenemos que tener ese cuidado de no atar lo que Dios no ha atado, ni no desatar lo que Dios sí tiene atado. Es una realidad bien clara esto. Entonces, dispongamos el corazón a evitar uno y otro extremo. Resolvámonos a hacer conforme a toda la enseñanza del Nuevo Testamento de Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, hermanos, que todo lo que hagamos sea apegado a las Sagradas Escrituras, específicamente en la doctrina neotestamentaria. Podríamos terminar con la anterior idea, pero Cristo no había terminado de analizar este asunto. Tenía por lo menos un asunto más que señalar en cuanto a las tradiciones humanas. Y esta verdad no es tan evidente, sin embargo, es importante. Requiere, hermanos, tanto análisis como los dos criterios anteriores, tal vez más análisis que ellos, pero en la próxima clase vamos a estar discerniendo acerca de este tercer criterio. O sea, vamos a ver cómo es que una tradición es mala cuando se le da más importancia de lo debido. Vamos a ver cómo es que era un problema del corazón en aquel tiempo. Era un problema del corazón en aquel tiempo. Y la pregunta que vamos a contestar también en esta segunda parte, hermanos, es que si será un problema del corazón hoy en día. Porque eso es lo importante que nosotros tenemos que entender. Me quedo acá con la gran ayuda del Señor. Si Él nos lo permite, continuamos con este interesante tema. Que el Señor nos bendiga. Amén.